Imagina que tu abuelo está muriendo, la persona que más quieres en el mundo, y justo antes de irse, te deja una grabación confesando cada crimen horrible que cometió durante décadas como jefe de policía corrupto, asesinatos, torturas, desapariciones, y te dice que tú tienes que decidir si lo expones o lo entierras con ese secreto. ¿Qué harías tú? ¿Protegerías la memoria de alguien que amas o harías justicia para las familias que nunca supieron la verdad? Esa es la decisión imposible que Sofía tuvo que tomar con solo 16 años. Hola, qué bueno tenerte aquí otra vez. Hoy te traigo una historia que te va a hacer cuestionar muchas cosas sobre lealtad, familia y justicia. Una de esas historias que no te dejan dormir tranquilo porque no hay respuesta fácil, no hay lado correcto o incorrecto, solo decisiones que pesan como piedras. Antes de empezar, deja tu like ahí abajo, porque eso fortalece el canal y me ayuda a seguir trayendo historias como esta para ti. Suscríbete si todavía no lo hiciste para que no te pierdas ningún video nuevo. Y comenta de qué país me estás viendo. Eso me ayuda a entender mejor quién está del otro lado y crear contenido cada vez más conectado con lo que tú quieres escuchar. Esta historia se sitúa en Veracruz, México, en el año 2010. Y aunque los personajes y situaciones son ficticios, el dilema que plantea es más real de lo que nos gustaría admitir, porque todos, en algún momento de la vida, nos encontramos en esa encrucijada donde tenemos que elegir entre lo que queremos y lo que creemos que es correcto. Ahora sí, ponte cómodo, respira hondo y déjate llevar por esta historia que va a remover algo dentro de ti. Que empiece la historia. Nunca voy a olvidar el olor de aquella tarde. Aquel aire caliente y pesado de Veracruz que entraba por la ventana de la casa de mi abuelo y que parecía cargar junto todo el peso del mar y de la muerte que estaba llegando despacio para él. Yo tenía 16 años y pensaba que conocía a mi abuelo Roberto Córdoba mejor que cualquier persona en este mundo, porque desde pequeña yo pasaba fines de semana en su casa escuchando sus historias sobre los viejos tiempos en la policía, sobre cómo él había sido un hombre importante, respetado, temido incluso, y él siempre contaba todo de una manera que hacía parecer que él había sido una especie de héroe que mantenía el orden en una ciudad que amenazaba con desmoronarse en cualquier momento. Mi madre Lucía nunca le gustó mucho que yo pasara tanto tiempo con él. Siempre decía que yo debería concentrarme en los estudios y en mis amigas de la escuela. Pero yo creo que en el fondo ella tenía miedo de que yo descubriera algo que ella ya sabía, algo que la hacía mirar a su propio padre con aquella mezcla extraña de amor y alguna otra cosa que yo no lograba identificar en esa época. Pero aquel octubre de 2010, cuando mi abuelo llamó a mi madre diciendo que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que necesitaba verme a solas, que tenía algo importante que decirme antes de que fuera demasiado tarde, yo sentí que algo estaba diferente, que algo pesado estaba a punto de caer sobre mi cabeza y cambiar todo para siempre. Él tenía cáncer de pulmón, ya hacía unos 6 meses que lo había descubierto, y los médicos le habían dado como máximo 2 meses más de vida. Entonces, cuando mi madre me dejó en la puerta de aquella casa vieja donde él vivía solo desde que mi abuela había muerto 5 años antes, yo sentí mi estómago revolver porque por primera vez yo estaba realmente enfrentando el hecho de que mi abuelo iba a morir y que yo iba a perder a la persona que más me entendía en el mundo. Él abrió la puerta antes incluso de que yo tocara el timbre. Estaba demasiado delgado, con aquella piel amarillenta que tienen las personas enfermas, y sus ojos que siempre habían sido tan vivos y llenos de historias ahora parecían apagados, cansados, como si él ya hubiera visto demasiado y quisiera finalmente descansar. Nos sentamos en la sala, en aquel sofá viejo de cuero que crujía cada vez que alguien se movía, y él se quedó mirándome por un tiempo que pareció durar horas, hasta que finalmente dijo que necesitaba que yo escuchara algo, que había grabado una cinta de audio algunos días antes, y que necesitaba que yo decidiera qué hacer con aquello después de que él muriera. Yo pregunté de qué se trataba, y él solo movió la cabeza despacio. Tomó una grabadora antigua de esas con cinta casete, que yo ni sabía que todavía existían, y la puso en la mesita de centro entre nosotros dos. Presionó el play,
y dijo que no iba a responder ninguna pregunta, que yo solo necesitaba escuchar todo hasta el final y después decidiría sola qué hacer. La voz de él salió de la grabadora, una versión aún más cansada y ronca que la voz que yo acababa de escuchar en vivo, y lo que él dijo en aquella grabación destruyó completamente la imagen que yo tenía de él. Destrozó toda mi infancia y me tiró en un hoyo de decisiones imposibles que yo no estaba preparada para tomar. Mi nombre es Roberto Córdoba, tengo 67 años. Fui jefe de policía de Veracruz por 23 años, de 1985 hasta 2008. Y estoy grabando esto porque estoy muriendo, y porque no aguanto más cargar solo el peso de todo lo que hice, de todas las vidas que destruí, de toda la podredumbre que escondí debajo de un uniforme que debería representar justicia y protección, pero que para mí siempre representó apenas poder y dinero. Esta confesión es para mi nieta Sofía, que siempre me miró como si yo fuera un hombre bueno, y yo estoy dejando en sus manos la decisión de revelar esto al mundo o enterrarme con este secreto, porque yo ya no tengo valor para decidir nada. Yo solo quiero que alguien sepa la verdad antes de que yo desaparezca para siempre. Él paró para toser de nuevo y yo podía escucharlo bebiendo agua antes de continuar. Yo comencé en la policía en 1978. Era un joven idealista que realmente creía que iba a hacer diferencia, que iba a limpiar las calles, proteger a las personas. Pero eso duró menos de un año porque pronto me di cuenta de que el sistema entero estaba podrido desde la base, que no había forma de ser honesto y sobrevivir al mismo tiempo, que o entrabas en el esquema o eras eliminado, simple así. El primer soborno que acepté fue en 1979. Un traficante pequeño me ofreció 5,000 pesos para que yo no reportara una incautación de marihuana. Y yo dije que no, que yo era un policía de verdad. Pero al día siguiente recibí 3 balazos en una emboscada que yo estoy seguro hasta hoy que fue armada por mis propios colegas para enseñarme una lección. Y cuando yo estaba en el hospital recuperándome, el mismo traficante apareció y dijo que aquello no iba a pasar de nuevo, si yo era más listo la próxima vez. Yo acepté el dinero en la vez siguiente, y en la otra después de esa, hasta que se volvió rutina, hasta que yo comencé a buscar activamente esas oportunidades, hasta que yo construí una red entera de protección para traficantes, ladrones, asesinos, cualquiera que pudiera pagar. Y cuando yo me volví jefe en 85, yo ya tenía control sobre todo. Yo decidía quién era arrestado y quién andaba libre. Yo decidía cuáles crímenes eran investigados y cuáles eran archivados. Yo era prácticamente un dios en aquella ciudad, y el dinero entraba tanto que yo ni sabía más qué hacer con él. Él paró de nuevo, esta vez por más tiempo, y cuando volvió a hablar su voz estaba diferente, más temblorosa, como si le estuviera costando mucho continuar. Pero el dinero era la parte menos peor de lo que yo hice, porque hubo cosas que no tienen forma de justificar con ninguna excusa de supervivencia o de sistema corrupto. Hubo cosas que yo hice solo porque podía hacerlas, solo porque nadie me iba a impedir. En 1992, un periodista llamado Javier comenzó a investigar conexiones entre la policía y el cartel que dominaba el puerto en esa época. Él tenía documentos, tenía fotos, tenía testigos, y él iba a publicar todo en un periódico de Ciudad de México que tenía alcance nacional. Entonces los jefes del cartel vinieron hasta mí y dijeron que yo necesitaba resolver aquello, o ellos me iban a resolver junto, y yo sabía exactamente lo que eso significaba. Yo mandé a arrestar a Javier en una operación falsa. Inventé que él tenía drogas en su casa, y lo llevé a una de nuestras instalaciones secretas que nosotros usábamos para interrogatorios ilegales, aquellas que no existían oficialmente, pero que todo el mundo sabía que existían. Y yo pasé 3 días torturándolo para saber quiénes eran sus fuentes, para saber dónde estaban los documentos, y cuando yo saqué todo lo que necesitaba, cuando ya no había nada más útil que él pudiera darme, yo personalmente le di un tiro en la cabeza y mandé enterrar el cuerpo en un terreno abandonado fuera de la ciudad. Y después, yo fui a su casa, y tomé todos los documentos, y quemé todo, y fui a cada una de sus fuentes, y amenacé o maté conforme la necesidad. Y al final no quedó nada. No quedó ni la memoria de que aquella investigación había existido un día. Yo recuerdo que en ese punto de la grabación, yo miré a mi abuelo que estaba sentado a mi lado en el sofá, y él estaba mirando al piso con los ojos llenos de lágrimas. Pero él no habló nada.
Solo hizo un gesto con la mano para que yo continuara escuchando, y su voz en la grabadora continuaba. Javier no fue el único. Hubo otros a lo largo de los años. Hubo personas que vieron demasiado, que hablaron demasiado, que amenazaron el esquema que yo había construido. Y yo eliminé a todas ellas sin ningún remordimiento en la época, porque yo me había convencido de que yo estaba apenas haciendo lo que necesitaba ser hecho. De que yo estaba protegiendo a mi familia, mi posición, mi vida. Pero la verdad es que yo me había convertido exactamente en el tipo de monstruo que yo juré combatir cuando entré en la policía. Yo me había convertido en peor que cualquier criminal que yo arresté, porque yo hacía todo aquello escondido detrás de un uniforme, detrás de una autoridad en la que las personas confiaban. Hubo un caso en 2003 que yo creo que fue cuando me di cuenta de que había ido demasiado lejos, cuando yo comencé a sentir algo parecido a remordimiento por primera vez en años. Hubo una familia entera que fue masacrada porque el padre había presenciado una entrega de drogas en el puerto y había decidido denunciar, y el cartel mandó matar no solo a él, sino a la esposa y los 2 hijos pequeños también. Y yo podría haberlo avisado, podría haber dado protección, podría haber hecho algo, o en vez de eso yo di la dirección exacta de él a los asesinos y garanticé que ningún policía iba a aparecer en aquella área aquella noche. Y cuando yo vi las fotos de la escena al día siguiente, cuando yo vi a aquellos niños muertos con tiros en la cabeza, yo vomité y lloré solo en el baño de la delegación, pero aún así yo no paré. Aún así yo continué haciendo todo igual, porque yo ya estaba tan profundo que no veía más salida. Su voz comenzó a fallar más. Se hizo más difícil de entender porque él estaba claramente llorando mientras grababa. Yo robé millones a lo largo de mi carrera. Yo tengo dinero escondido en cuentas en el exterior que ni mi propia hija sabe que existe. Yo construí una fortuna encima de sangre y sufrimiento. Y ahora que yo estoy muriendo, ahora que yo sé que en pocas semanas yo voy a estar debajo de la tierra, yo finalmente entiendo que no sirve de nada, que yo no puedo llevar nada de esto conmigo, que yo voy a morir solo y con miedo y lleno de arrepentimiento, y que no hay nada que yo pueda hacer para arreglarlo. O que yo hice. Las personas que yo maté directamente suman 7, incluyendo a Javier. Pero las personas que murieron por causa de mis decisiones, por causa de la protección que yo di a criminales, por causa de las investigaciones que yo saboteé, esas deben ser cientos, tal vez miles si yo cuento todos los años, todas las drogas que yo dejé pasar, todos los asesinos que yo dejé sueltos, toda la violencia que yo podría haber impedido pero no impedí porque era más lucrativo dejar las cosas como estaban. Él paró una vez más y cuando volvió a hablar, su voz estaba más controlada, como si él hubiera tomado una decisión. Yo estoy grabando los nombres de todos los cómplices que yo tuve a lo largo de los años. Otros policías, políticos, jueces, empresarios. Todos los que hicieron parte de ese esquema. Y que muchos todavía están en posiciones de poder hasta hoy. Está el delegado Fernando Ruiz, que trabajó conmigo desde 89 y que continúa activo en la policía estatal. Está el juez Marco Antonio Santos, que archivó docenas de casos a cambio de dinero. Está el alcalde entre 96 y 2004, llamado Paulo Méndez, que recibía un porcentaje de todo lo que pasaba por el puerto. Están empresarios, como Vicente Costa y Alberto Ferreira, que lavaban el dinero a través de sus empresas. Todos esos nombres están aquí, todos esos crímenes están documentados en mi memoria y ahora están grabados en esta cinta. Sofía, mi querida nieta, tú que siempre me viste como un héroe, como un hombre fuerte y justo, ahora tú sabes la verdad. Ahora tú sabes qué tipo de persona yo realmente fui. Y yo estoy dejando esta decisión en tus manos porque yo no tengo derecho de pedir nada. Yo no tengo derecho de escoger cómo voy a ser recordado. Pero yo necesito que tú sepas que independientemente de lo que tú decidas, independientemente de si tú haces esto público o quemas esta cinta, yo voy a morir amándote y agradeciéndote por todos los momentos que nosotros tuvimos juntos, por todos los domingos que tú pasaste conmigo haciéndome sentir que todavía había algo bueno en mí, algo que valía la pena. La grabación terminó con él tosiendo una vez más, y después
Solo quedó el sonido de la cinta rodando vacía por algunos segundos antes de que la grabadora se apagara automáticamente. Yo me quedé sentada allí sin conseguir moverme, sin conseguir procesar todo lo que yo acababa de escuchar. Y cuando finalmente conseguí mirar a mi abuelo de nuevo, él estaba mirándome con aquellos ojos vacíos esperando alguna reacción, cualquier reacción. Pero yo no sabía qué sentir. No sabía si quería gritar o llorar o pegarle o abrazarlo. Entonces yo solo me levanté y salí de la casa sin decir una palabra. Caminé por las calles de Veracruz sin destino hasta que finalmente paré en un parque cerca de la playa y llamé a Mateo, mi mejor amigo, y le pedí que viniera a buscarme porque yo necesitaba hablar con alguien urgentemente. Cuando Mateo llegó y me vio sentada en aquella banca seguramente llorando y temblando, él ni preguntó nada. Solo se sentó a mi lado y esperó hasta que yo conseguí hablar. Y cuando yo finalmente conté todo, cuando yo repetí cada palabra de aquella maldita grabación, él quedó tan impactado como yo. Pero diferente a mí, él consiguió organizar los pensamientos y dijo que yo necesitaba pensar bien sobre qué hacer, porque aquello no era solo sobre mí y mi abuelo, era sobre todas las familias de las víctimas, y más que nunca tuvieron justicia, sobre todos los criminales que todavía estaban sueltos, sobre todo el sistema podrido que todavía existía y que podría ser expuesto si yo llevaba aquella cinta a las autoridades correctas. Yo le dije que no era tan simple así, que aquel era mi abuelo, el hombre que me crió en muchos aspectos, que me llevaba a tomar helado, que me enseñó a andar en bicicleta, que siempre estaba allí cuando yo necesitaba, y que revelar aquello iba a destruir completamente su memoria. Iba a hacer que todo el mundo lo recordara como un monstruo y nada más, y además iba a destruir a mi madre también, porque cómo ella iba a lidiar con el hecho de que su padre era un asesino, un torturador, uno de los peores tipos de ser humano que podría existir. Mateo entendió mi punto, pero dijo que yo también necesitaba pensar en las otras familias. En la familia de Javier, por ejemplo, que probablemente pasó todos esos años sin saber qué pasó con él, sin poder enterrar el cuerpo, sin poder tener un cierre, y que yo tenía el poder de dar eso a ellas, de finalmente traer algo de justicia aunque fuera tardía, aunque fuera incompleta. Nosotros nos quedamos conversando por horas en aquel parque hasta oscurecer. Él me llevó a casa y yo me quedé la noche entera sin dormir pensando, repasando la grabación en mi cabeza cientos de veces, imaginando cada escenario posible, cada consecuencia de cada decisión que yo podría tomar. Al día siguiente mi madre se dio cuenta de que algo estaba mal y preguntó qué me había dicho mi abuelo, y yo mentí diciendo que él solo quería despedirse bien, que él me había dado algunos consejos sobre la vida y me había dicho cuánto me amaba. Y ella pareció creer, pero yo vi en sus ojos que ella sabía que había algo más, que ella tenía miedo de que su padre finalmente hubiera contado la verdad que ella probablemente ya sospechaba hacía años, pero nunca había tenido valor para confirmar. Yo pasé los próximos días investigando sobre Javier. Descubrí que él realmente había desaparecido en 1992 como mi abuelo había dicho. Descubrí que su familia había hecho campañas por años tratando de descubrir qué había pasado, que su esposa había muerto 10 años después sin nunca saber la verdad, que sus hijos todavía estaban vivos y todavía buscaban respuestas. Y eso me partió el corazón de una manera que yo no esperaba, porque de repente aquello ya no era más abstract. Ya no era más solo una decisión filosófica sobre correcto e incorrecto. Era sobre personas reales que estaban sufriendo de verdad. Pero al mismo tiempo yo pensaba en mi madre, en cómo ella iba a sufrir si aquello se volvía público, en cómo ella iba a tener que aguantar que todo el mundo la mirara como hija de un monstruo. Y yo pensaba en mí misma también, en cómo mi vida iba a cambiar completamente, en cómo yo iba a ser vista en la escuela, cómo las personas me iban a tratar. Y yo odiaba admitir, pero parte de mí quería solo quemar aquella cinta y olvidar que aquello había pasado, volver a mi vida normal donde mi abuelo era solo un viejo enfermo que iba a morir en paz. Yo volví a su casa una semana después de la primera visita. Él estaba aún más débil, prácticamente no conseguía salir de la cama, y cuando yo entré en su cuarto y me senté en la silla al lado, él abrió los ojos despacio y preguntó si yo había decidido qué iba a hacer.
Y yo dije que todavía no sabía, que estaba tratando de encontrar una respuesta que tuviera sentido, pero que parecía que no existía ninguna respuesta correcta, que cualquier cosa que yo escogiera iba a destruir a alguien. Él asintió como si ya esperara aquella respuesta, y dijo que sentía mucho por poner aquel peso encima de mí, que él no debía haberme dado esa responsabilidad, pero que no había nadie más en el mundo en quien él confiara para tomar esa decisión, que él sabía que yo iba a escoger lo que fuera correcto aunque fuera difícil, y yo quise gritarle que él no me conocía de verdad, que él no tenía idea del tipo de persona que yo era porque ni yo misma sabía en aquel momento. Mi abuelo Roberto murió 3 semanas después de aquella conversación. Murió en un hospital con mi madre y yo al lado, y sus últimas palabras fueron para mí. Él apretó mi mano con la poca fuerza que todavía tenía, y susurró que me amaba y que confiaba en mí. Y yo me quedé allí sosteniendo su mano, hasta que él dio el último suspiro. Y aún después de todo lo que yo sabía, aún después de todas las cosas horribles que él había hecho, yo lloré como si estuviera perdiendo a la persona más importante de mi vida. El funeral fue pequeño, solo familia y algunos amigos antiguos de él, y yo me quedé observando a las personas hablando sobre cómo él había sido un gran policía, un hombre de carácter, alguien que había dedicado su vida para proteger la ciudad, y cada palabra de aquello era como un cuchillo entrando en mi pecho porque solo yo sabía la verdad. Solo yo tenía el poder de destruir todas aquellas mentiras bonitas o dejarlas existir para siempre. La cinta estaba guardada en mi cuarto, escondida en el fondo del armario dentro de una caja de zapatos. Y toda noche antes de dormir, yo miraba hacia aquel armario sabiendo lo que estaba allí dentro, sabiendo que yo tenía que tomar una decisión pronto, porque cuanto más tiempo pasara, más difícil iba a ser. Mateo continuaba diciendo que yo debía divulgar. Mi prima, a quien le conté también, pensaba que yo debía hacer lo correcto, pero ninguno de ellos entendía completamente, porque ninguno de ellos tenía que cargar el peso de destruir a su propia familia. 2 semanas después del funeral, yo finalmente tomé mi decisión. Desperté un martes de mañana y simplemente supe lo que yo tenía que hacer. Y no fue una decisión fácil ni reconfortante, pero fue la única que tenía sentido para mí en aquel momento, considerando todo lo que yo era, todo lo que yo creía, todo lo que yo conseguía cargar. Yo tomé la cinta, la puse en mi mochila y fui a la escuela normalmente. Y durante el recreo, yo llamé a Mateo y le dije que había decidido, y él preguntó qué iban a hacer, y yo dije que iba a hacer lo que necesitaba ser hecho, lo que mi abuelo en el fondo sabía que yo iba a hacer cuando dejó aquella decisión en mis manos, porque él me conocía mejor de lo que él mismo se conocía, porque él sabía que yo no conseguiría vivir en paz, sabiendo que había escondido la verdad de tantas personas que merecían saber, de tantas familias que merecían tener sus respuestas, aunque eso significara destruir su memoria y romper el corazón de mi madre en el proceso. Aquella misma tarde, yo entregué la cinta a un periodista investigativo que trabajaba en un periódico nacional. Expliqué todo, di mi testimonio, y 3 días después, la historia estaba en todos los periódicos del país. Las confesiones completas de Roberto Córdoba, ex jefe de policía corrupto de Veracruz, y el caos que aquello causó fue mucho peor de lo que yo imaginaba, mucho más doloroso, mucho más destructivo. Mi madre no me habló por meses. Mis tíos me odiaban. Las personas en la calle me reconocían y me insultaban o me llamaban heroína dependiendo de quiénes eran. Y muchas de las familias de las víctimas me buscaron para agradecer, para llorar conmigo, para finalmente tener algo de paz después de tantos años. Y yo no sé hasta hoy si hice lo correcto. No sé si existe lo correcto en una situación como aquella. Solo sé que hice lo que conseguía hacer, lo que mi conciencia permitió que yo hiciera, y que ahora voy a tener que vivir con las consecuencias de eso por el resto de mi vida, así como mi abuelo vivió con las consecuencias de sus elecciones hasta el día en que murió.